que inclines un momentito tu cabecita y allí en la intimidad de tu corazón le pidamos al Señor que nos bendiga a través de este mensaje. Y que si hay dureza en nuestro corazón, con su presencia, sea como ese ablandador de carne, que haga sensible nuestro corazón para que podamos recibir su palabra y que sea de bendición para nuestras vidas y de su santa iglesia. Amén. Amén. El título del tema, mi hermano, somos de barro. ¿De qué somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Y quién dice eso? A ver, échate agua y si te desmoronas o si te haces lodo, entonces sí estás hecho de barro. Y si te echas agua, imagínate si estuviéramos hechos de barro, cada que nos bañáramos ya estuviéramos deshechos, ya estuviéramos desgastados, ¿no crees? Pero te voy a decir algo. No es que no es algo figurativo. Es que nos dijeron que somos de barro, bueno, porque así, pero literalmente no, sí somos de barro y lo dice la palabra de Dios. Estamos hechos de barro. Y sabes una cosa, hoy precisamente en este mensaje, la finalidad de este mensaje más bien es que nos demos cuenta de nuestra fragilidad, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Hace un rato en la oración hablábamos de tener conciencia y reconocer nuestro pecado, porque es algo que nos cuesta mucho trabajo, darnos cuenta de nuestra realidad. Nos cuesta mucho trabajo eso. A veces para muchos de nosotros es hasta vergonzoso reconocer que somos frágiles, reconocer que somos pecadores, reconocer que tenemos la culpa. El reconocimiento de ciertas cosas en nuestra vida es a veces causa de vergüenza y por eso no lo aceptamos. No queremos vernos frágiles ante los demás. No queremos vernos sensibles. A veces, muchas veces como seres humanos manejamos caretas para que no vean nuestra debilidad. ¿Cómo? Con mal carácter, con seriedad, con timidez y bueno, diferentes actitudes. Vamos manejando caretas para no mostrar la fragilidad que hay dentro de nosotros. Yo les hablé en algún tiempo acerca de mí. Yo antes de acercarme a las cosas de Dios era un joven, pues en ese tiempo era joven, un joven rudo, mal hablado. Mi léxico, en serio, no admitía una palabra así propia, bien y todo, no. Era de puras groserías, de puras majaderías. Mi carácter era agresivo, a mí se me quedaba bien, ¿qué me ves? Y con groserías, bronqueando, y no sé, era yo muy... Y yo dije, yo a veces me sentía malo, muy malo, así como el del chiste, me sentía malo. Decía, soy bien malo. En nuestro idioma, allá en el barrio donde vivía, soy muy gandalla. Porque me sentía yo así, agresivo y todo, y creí que yo era así, hasta que conocí, o Dios me llamó y tuve un encuentro con Dios y todo, me di cuenta que no era yo así. Sí les platiqué que en mi proceso de conversión me la pasé llorando como un mes entero, como niña tirado delante del Señor, ahí en el Santísimo en Cuautepec, llorando delante de Él. Siempre que exponía al Santísimo me tiraba de rodillas y me ponía a llorar. Y después de que pasó ese proceso me preguntaba yo, pues no que yo era tan duro, no que era bien machito, no que los hombres no lloran y todo, y me di cuenta de algo, de que esa actitud que yo tomaba era para no manifestar la fragilidad de mi ser. Era nada más una careta, una máscara, para que los demás no se dieran cuenta que yo era frágil, que no era tan malo ni tan duro como yo creía. Y a veces muchos vamos por la vida de esa manera. Por eso yo siempre he dicho, no es bueno juzgar a la gente por la apariencia, mejor hay que conocer el corazón y lo enseña el Señor a través de la palabra. Dice el Señor, porque Dios no se fija en la apariencia, se fija en el corazón. El corazón es lo que habla más de la personalidad de una persona que su misma apariencia, porque la apariencia la podemos fingir. Yo aquí, por ejemplo, veo pura cara de santo, así de personas así piadosas, religiosas, santitas, bien portaditas, es lo que yo veo.
Y podríamos mostrarnos en diferentes caras, diferentes apariencias, pero eso es solamente algo externo. ¿Qué hay en realidad en nuestros corazones? Y el título del tema habla de algo, o como si algo mirara dentro de nuestro corazón. No eres malo, no eres tan fuerte ni de carácter así agresivo ni nada como tú crees. Eres de barro. ¿De qué somos? Somos de barro, frágiles como el barro. Y escuchen, vamos al fundamento bíblico, Isaías 64:7, por favor. A veces esa actitud que tenemos de dureza, de rudeza, de carácter fuerte, así, temperamentales, agresivos o malos, como decía yo, a veces eso provoca que no busquemos a Dios. Sin querer es algo que provoca que no busquemos a Dios. La gente que se siente así dura, se siente autosuficiente, se siente prepotente y todo, cree que no necesita de Dios. Y no lo hace por maldad, porque a veces nos sentimos con la fuerza suficiente. No, yo no necesito de nadie, yo puedo. Y lejos de favorecernos, nos aleja de Dios esta actitud que tomamos. Dice el libro de Isaías en el capítulo 64, versículo 7, dice así: pero tú, Yahvé, eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el alfarero, todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Aquí el profeta se dirige a Dios, dice: tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro y tú eres el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Porque Dios nos ha formado y nos ha hecho de barro. Ese es el origen del ser humano. Aunque decimos somos de carne y hueso, espiritualmente, ¿qué nos dice Dios de qué fuimos hechos? De barro. Y tiene un sentido importante el saber que Dios nos ha hecho de barro. Es algo interesante indagar, investigar. En una ocasión, no sé si se acuerdan que les compartí un tema hablando del proceso del barro, cómo se procesa el barro. Que se necesita, no sé, buscar la tierra, el barro, a veces en terrones, a veces en piedras, no sé, y se tiene que moler, se le tiene que echar agua, no mucha agua, ni mucha tierra para que salga una mezcla moldeable. Es como trabajan ¿cómo se llaman? Los alfareros. Tiene que ser una mezcla exacta. E incluso en esa ocasión hablábamos de lo que simbolizaba la tierra, la arcilla, y lo que simbolizaba el agua. El Espíritu Santo y la arcilla es nuestra carne, nuestro pecado, que en una mezcla moldeable se convierte en una vasija hermosa en manos del alfarero. ¡Ah, qué lindo! Y decía por ese libro que leí yo en una ocasión acerca del proceso del barro, que era necesario nuestro pecado, nuestra carne, y que era necesario el Espíritu para hacer esa mezcla y poder transformarnos. Por eso, no sé si conocen la historia de Isaías cuando Yahvé Dios lo envía a la casa del alfarero. Ve y baja a la casa del alfarero y llega Isaías a ese lugar y lo único que ve es a un alfarero moldeando una vasija. Y le dice Dios: así como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Porque Él es el que nos moldea de esa manera. Él es el que moldea nuestras vidas y las hace conforme a su voluntad. Cuando nos ponemos en manos del alfarero, ¿sí se entiende? Cuando nosotros nos reconocemos barro y nos ponemos en sus manos, Él nos moldea. Y podría un alfarero, incluso hay textos que dicen que el alfarero puede hacer lo que quiera con el barro, que el barro no le puede decir a su hacedor: oye, hazme así o hazme así. No. El que sabe cómo tiene que hacer la vasija es el alfarero, y el alfarero para nosotros es Dios, y Él es el que moldea nuestras vidas. Entonces, aquí obviamente está hablando y nos está diciendo que nosotros somos hechos de barro, todos, dice todos, sin excepción de alguno. O pregunta: ¿alguien de aquí está hecho de hierro, de piedra, de oro, de acero? ¿Alguien de aquí es indestructible?
Porque sabes una cosa, a veces vamos por la vida y hay muchos que creen que están hechos de otro material. Hay quienes se sienten que están hechos de piedra o de hierro o de goma, que no les pasa nada, que son indestructibles. No sé, hay veces, y repito, la mente nos lleva a creer que no necesitamos de nada porque somos autosuficientes. A mí esto no me hace nada y todo. Pues ¿de qué estás hecho? Yo estoy hecho de qué. Hermano, quiero que entiendas, estamos hechos de barro, no eres de fierro, ni de oro, ni de acero, ni de oro para que te sientas más que otros, ni de piedra o de acero para que te sientas indestructible. No somos tan fuertes como creamos y no quiero hacerte débil con esto. Dice la Escritura, lo dice Dios, diga el débil, fuerte soy. Porque a mayor debilidad, mayor gracia de Dios. Aquí lo que tenemos que entender que ser de barro no nos hace más débiles que los que son de acero, de piedra o de oro, de otro material. Aquí para ser indestructible tienes que ser de barro a fuerza. ¿Sí se entiende? O sea, no es al revés, el indestructible no es el de acero o el de piedra y todo, el indestructible sería el que se sabe de barro y se sabe necesitado del alfarero. Decía yo que, fíjate, a través de la oración hablaba acerca del pecado. ¿Qué es lo que nos hace imperfectos? ¿Qué es lo que nos hace, bueno, trae desgracia en nuestra vida el pecado? Porque Dios nos creó, nos hizo de barro, nos formó y nos dio soplos, nos dio aliento de vida, o sea, su espíritu. Y hasta ahí todo va perfecto, pero cuando entra el pecado viene la imperfección. Y eso es lo que nos hace imperfectos. Cuando nosotros hablamos y confesamos nuestros pecados, sacamos el mal de nuestra vida a través de la reconciliación, Dios nos perdona y nos vuelve a la perfección nuevamente. Y eso nos hace más fuertes. No nos hace más débiles. Reconocer nuestras culpas, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra fragilidad y nuestra debilidad, lejos de hacernos débiles, nos hace fuertes. Pero a veces nosotros como seres humanos lo vemos de otra manera. A veces creemos que no nos va a pasar nada, que somos muy fuertes, que somos muy resistentes. Cierto que el cuerpo humano fue diseñado de una manera perfecta y capacitada para soportar infinidad de cosas. ¿Cuántas cosas le hacemos al cuerpo? ¿Cómo lo maltratamos? De todas formas, no solamente interiormente, exteriormente. Cuando un accidente, que se nos rompe un hueso, que te cortas, que te lastimas, que te descalabras y todo eso, y el cuerpo se vuelve a reconstruir, ¿sí o no? Y el cuerpo otra vez vuelve a la normalidad y todo. ¿Qué capacidad tiene nuestro cuerpo? Pero aún así eso no quiere decir que seamos indestructibles o invencibles, o autosuficientes o poderosos. No lo somos, somos frágiles, como el barro, porque somos hechos de barro. Y esa fragilidad, mi hermano, a la que yo me refiero, repito, no quiero hacerte débil. Cuando digo que somos frágiles como el barro, es que estoy hablando de que somos necesitados. No somos autosuficientes, aunque haya muchos libros de muchos escritores que te hablen de la autosuficiencia, de la superación personal y de que tú puedes y que domina la mente y todo eso. Nosotros no somos autosuficientes, somos dependientes. ¿De quién? De Dios. Necesitados de Dios. Cuando entendamos eso, y lo dice la Escritura, Evangelio de San Juan, capítulo 15, ustedes sin mí no son. Necesitan de mí, dice el Señor, necesitan de Dios. El barro necesita del alfarero. Para ser moldeado, el barro necesita del alfarero. Nosotros, y hay algo interesante, fíjate, por ejemplo en la vida, si tu carro se descompone, ¿qué haces? ¿Lo llevas con el alfarero? ¿Se lleva con el alfarero el carro para que te lo moldee otra vez y te lo repare? No, con el mecánico. Se descompone un aparato de tu casa, ¿y a dónde lo llevas? ¿A la farmacia? No, lo llevas a un taller electrónico que lo componga como tal. Y así sucesivamente en todas las cosas y todo. Se descompone la vida de un ser humano, ¿a dónde la llevas?
Y estoy hablando en una vida espiritual. Claro, si estás enfermo vas al médico, porque el médico te va a recetar, te va a diagnosticar. Pero si tu mal es interno, ¿a dónde vas? Si un hijo se desvía, si un hijo se siente Superman y anda por la vida haciendo, no sé, destrozos, si tu esposo es de carácter duro, es alcohólico y todo eso, ¿a dónde vamos cuando las emociones o la enfermedad es interna? Con Dios, con el alfarero. Porque somos de barro, recuérdalo. No vamos a ir con el mecánico a que nos repare, o no vamos a ir, no sé a dónde, ni a la veterinaria, porque esa es exclusiva de animalitos y todo. Bueno, vamos con aquel que nos creó y nos formó de barro. ¿Se acuerdan del hombre ciego que llevaron ante Jesús? ¿Sí se acuerdan cómo le devolvió la vista? ¿Qué hizo? Saliva con tierra, hizo barro con su saliva y lo embarró, lo untó en los ojos de ese hombre. Y después le dijo, ve y lávate. El hombre se lavó y recuperó la vista. Así mismo, imagínate al alfarero restaurando tu vida o la vida de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa o de tu amigo, qué sé yo, de alguien necesitado, utilizando el mismo barro para sanarnos. Utilizando, porque, repito, ese barro, esa fragilidad significa necesidad. Necesitamos de Dios siempre que tenemos situaciones difíciles. Porque a veces nos aguantamos y vamos por la vida creyendo que no necesitamos, que somos fuertes. No es cierto. A veces tenemos que pasar sufrimiento y dolor para entender que necesitamos buscar ayuda. ¿Por qué nos esperamos hasta el final? ¿Por qué nos esperamos hasta el último? Ya cuando a veces dices tú, ya las cosas son irremediables. Bueno, con Dios no importa que vayas hasta el final, pero ve, porque necesitamos a fuerza de Él. Necesitamos ir, reconocer esa necesidad y buscar a Dios para que nos ayude. Mira, cuántas cosas como seres humanos buscamos para solucionar los problemas de la vida. Estás en deuda, imagínate, tienes una deuda que no alcanzas a pagar con tu trabajo o con tu economía. Y lo primero que haces es ir, no sé, a un buró de crédito, a que te presten dinero, a buscar a un familiar o amigo que te presten dinero, a veces a réditos, qué sé yo. Buscamos ayuda económica por todos lados para solucionar eso. ¿A quién se le ocurre venir y postrarse ante el Santísimo para pedirle que te ayude en esa deuda económica? ¿Tienes algún mal, no sé, que te dijeron que te están haciendo brujería y buscas limpias, buscas adivinación, buscas, bueno, hasta horóscopos y todo eso para solucionar ese tipo de emociones? Porque a nadie se le ocurre venir y postrarse delante de Jesús y decirle, Señor, tengo este mal. Casi a todas las cosas que nos acontecen andamos buscando ayuda por otros lados. Estás mal emocionalmente, buscas al psicólogo. Buscas consejería matrimonial porque tu matrimonio se está viniendo abajo. Buscamos ayuda, anexos para los alcohólicos o adictos. ¿A quién se le ocurre venir a buscar a Dios para que te ayude con un hijo alcohólico, con un marido endurecido, con alguien que está mal emocionalmente? ¿A quién? ¿Sabes por qué no? Porque buscamos otras soluciones. No hemos entendido que somos de barro y necesitamos al alfarero. Y que el único que puede ayudarnos a librarnos, mira, si Él mismo consente, y ¿sabes qué? El mismo Señor te va a guiar y te va a llevar a donde te van a poder ayudar, pero primero tengo que buscar a Dios. Él es el único que puede ayudarnos en esos aspectos. Quizás las cosas te orillen o te lleven a que utilices los medios que tiene el mundo, en este caso, no sé, la psicología, la ciencia y todo eso. Se pueden utilizar porque son medios que Dios utiliza, pero no busques primero los medios y después a Dios. Porque es como si lo hiciéramos a un lado de nuestra vida. ¿Sabes qué? A ti no te necesitamos ahorita. Primero está la ciencia, primero está esto. Van a operar a mi esposo, a mi esposa de una enfermedad. Señor, pongo en tus manos, primero pongo en tus manos, incluso hasta los médicos, y que sea tu voluntad.
Porque primero, lo primero que tenemos que entender es esta necesidad. Somos frágiles y alguien que es frágil necesita protección, necesita ayuda. Quitémonos de la cabeza esos medios, esa autosuficiencia, eso que nos sentimos poderosos y tratar de solucionar las cosas por nuestros medios o a nuestra manera. ¿Cuántas veces en la vida hemos querido solucionar problemas por nuestros medios? Sinceramente, ¿cuántas veces lo has logrado? A veces empeoramos las cosas. A veces lejos de hallar una solución ya se empeoró la cosa, porque no hicimos las cosas como son debidas, porque no utilizamos los medios correctos o gratos a Dios. Y nos equivocamos y cometemos errores porque no estamos viendo eso. ¿Saben? Alguien que reconoció su fragilidad. Y créanme que la Biblia describe a este hombre, y ustedes han oído hablar de él, de Job. Job era descrito en la Biblia como un hombre fiel a Dios, como un hombre que le daba culto a Dios, que honraba a Dios, un siervo fiel. Incluso cuando Satanás le dijo a Yahvé, Dios, mira a tu hijo Job, ¿cómo lo ves? Dice, él me ama, él me obedece, él hace lo que yo... Sí, pero porque le das todo, porque Job tiene riquezas, tiene familia, tiene esposa, tiene propiedades y todo. Así que no, imagínense el enemigo tocando, poniendo a prueba la actitud de Job. Y le dice Dios, no, quítale todo si quieres, te lo autorizo que le quites todo para que te des cuenta. Y a Job le fue quitado todo. Y aún así, él se mantuvo firme a Dios. ¿Y saben por qué? Fíjate lo que dice el libro de Job en el capítulo 10, versículo 9. Está Job cuando él se deprime y queda triste por todo lo que pasó. Sin embargo, nunca le dio la espalda a Dios, a pesar de su tristeza y su dolor, porque sí lo vivió, pero nunca le dio la espalda a Dios. Vinieron unos amigos de lejos, unos sabios, a hablarle y a darle consejo a Job. Y entonces uno de ellos, llamado Eliú, le dice, para Dios soy como tú, formado también de barro. ¿De qué estaba hecho Job? De barro. Pero mira en el capítulo 10, versículo 9, recuerda que me has hecho de barro y al polvo he de volver. Palabras de Job a Dios. O sea, Señor, permites toda esta desgracia en mi vida, todo lo que estoy pasando, ¿qué no te acuerdas que soy de barro, que tú me hiciste de barro y al polvo he de volver? Job reconocía esa fragilidad. A Job le valieron esas palabras, reconocer esa fragilidad en medio de su desgracia, porque fue bendecido al 100%. Y la historia de Job la conocen, que después Dios le devolvió 100 veces más de lo que había perdido. Porque reconoció que estaba hecho de barro. Incluso por ahí decimos, ahora que viene Semana Santa, polvo eres y al polvo volverás. Porque somos hechos de barro. O sea, imagínate, si fuéramos hechos de otro material, no se destruiría nuestra carne, nuestro cuerpo. ¿En qué se convierte nuestro cuerpo? Y sin quemarlo, porque hay quienes incineran y se hace polvo cuando incineras a un cuerpo de un difunto. Pero solito pasa el proceso de putrefacción, se agusana, se lo comen los gusanos y termina siendo polvo. Esa es la fragilidad del ser humano. No estamos hechos entonces de otra sustancia como para sentirnos autosuficientes o poderosos. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 6. Busca Jeremías 18, 6. En la historia que te contaba yo acerca de Jeremías, que fue enviado a la casa del alfarero, Jeremías 18, 6. Dice la palabra de Dios así, escucha. No puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que este alfarero, oráculo de Yahvé. Lo mismo que el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mis manos, casa de Israel. Palabra de Dios. Era lo que le mostraba Dios a Jeremías. Así como el
barro es en las manos del alfarero, ustedes son en mis manos. Imagínate que entonces nosotros, cuando reconocemos nuestra fragilidad y que reconocemos que estamos hechos de barro, nos estamos poniendo en las manos del alfarero, en las manos del Creador, en las manos del único que puede restaurar cada parte de nuestro ser. Porque todo fue formado por Él y Él es el único que sabe de qué manera podría restaurar. Dice la Escritura que Dios hace nuevas todas las cosas. Y es algo que a lo mejor no acabamos de entender. Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Me podría dar un hígado nuevo si tengo hepatitis? Claro. No, pero es que la ciencia dice que no, la medicina dice que ya no, que pues ya tienes cirrosis hepática o hepatitis, qué sé yo, y tú te vas a morir, que te queda tanto tiempo de vida. Que tienes cáncer en el estómago, que tienes cáncer en el páncreas o qué sé yo y todo, y ya se acabó, porque la ciencia dijo, ya te desahuciaron y te vas a morir. Y el alfarero entonces, ¿qué función tiene en este tipo de males, en este tipo de enfermedades? Cuando nosotros nos ponemos en las manos del alfarero, Él puede restaurar. Que un día vamos a morir, sí. Sí tenemos que morir porque es el proceso de la vida. Llegará el momento en que Dios nos llame a su presencia. Decía yo en el texto que leyeron en la vez pasada, creo que se los comenté en la ¿cómo se llama? En la misa de cuerpo presente de mi tía que falleció. Decía el texto del Evangelio, me parece que era de San Marcos: es necesario que yo vaya a prepararles un lugar y vuelvo por ustedes. Dios prepara un lugar para nosotros, así lo promete Él a través de la palabra. Y cuando ese lugar esté preparado, vuelvo por ustedes. ¿Qué dice el Señor? Tárdate en preparar el mío, no lo prepares tan rápido, no llevamos prisa, ahí poco a poco. Porque no quisiéramos irnos de este mundo, pero en el momento que esté preparado el lugar que Dios va a preparar para ti o para mí, en ese momento Él nos va a llamar, nos va a decir: hey, vámonos, ya es tu tiempo. No sé si ustedes vieron en alguna ocasión la película de Macario, que se encuentra la muerte y la muerte lo lleva a una cueva que está llena de velas, muchas velas en esa cueva. Y le dice Macario: ¿y esto qué es? Dice: es la vida de los seres humanos. Mira, todas son una vela. Y mientras se va extinguiendo la vela, llega el momento en que la vela se acaba y hagas lo que hagas, tú solita se va a apagar. Eso es inevitable. Y le dice Macario: ¿y cuál es la mía? Y voltea y le dice: mira, aquella ya nada más era un pabilo así chiquito que estaba ahí prendido y todo. Y Macario se espanta, dice: no, ¿cómo? Esa es tu vela, Macario. Y va y la tapa y la trata de proteger para que no se apague. Entra un vientecillo y la apaga, y empieza bien angustiado Macario a decirle: no, ¿por qué lo permites? Hasta ahí, se acabó. Se acabó tu vela, Macario. Y resulta que lo encuentran muerto porque se había comido un guajolote entero. No es la película. Pero bueno, la vida espiritual, en la vida, cuando nosotros, mi hermano, se termina el camino, dice un dicho: cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Hay un límite, tenemos un límite y todos tenemos que morir, sí, claro que sí. Y si Dios quiere restaurar tu vida o tu barro y todo, dice: sí, porque yo lo quiero, todavía va a vivir 20 años más, vamos a restaurar ese barro. Y le damos una arreglada y continúa. Por eso tú ves muchos milagros, por eso ves tú muchas obras de Dios y todo, que Dios lo restauró, Dios. Y cuando no podemos culpar a Dios, o que yo le diga: Señor, ¿por qué se murió mi hijo si apenas tenía 28 años? No es justo, todavía tenía mucha vida de por medio. ¿Y cómo sabes que no, su lugar ya estaba preparado ahí arriba? ¿Cómo sabes tú que su vela no ya estaba ya nada más en pabilo y se iba a apagar? Y que así está la de muchos de nosotros, no sabemos cuánto. Qué padre sería que nos enseñara nuestra vela para estarla cuidando. ¿Sabes qué? A lo mejor nuestra vela es la vida espiritual que llevamos cada uno de nosotros. Y nosotros mismos provocamos que esa vela se apague. Cuando nos alejamos de Dios, cuando no queremos ser dependientes de Dios. Porque precisamente por eso hoy que estamos hablando de que somos barro, que somos necesitados de Dios. El barro no es indestructible. El barro, si lo azotas, se rompe. Y si se rompe, ¿qué? ¿Ya se acabó?
No, hay alguien que te puede restaurar. Hay alguien que nos puede dar una segunda oportunidad y una tercera oportunidad y podría restaurar tu vida las veces que tú te acerques a que sea restaurada. Cuando llega el punto de que tenemos que partir con Dios, mi hermano, así va a ser. Y repito, aunque nos pongamos de cabeza, aunque hagas lo de Macario, cubras tu vela y todo se va a apagar y nos tenemos que ir. Pero mientras tenemos que ponernos en manos del alfarero. Mientras tenemos que estar en sus manos y reconocernos necesitados. Necesitamos ser restaurados de muchas cosas, del mal carácter. Imagínate, yo no creo que haya gente que sea feliz yendo por la vida amargada, peleada con la vida, enojadas con todo el mundo, con mal carácter, sufriente, quejumbrosa, que ay, me duele. Decían en una ocasión, estos en vez de ser de alabanza son de quejabanza, porque quejan de todo. Y que en esa vida vayamos con amargura, quejándonos de todo, hermano, vaya a la casa del alfarero. A lo mejor ahí le quitan lo quejumbroso, le quitan lo adolorido, lo enfermo y todo. Repito, no se espere, va, de todas maneras, de algo nos tenemos que morir, ¿no? Sí, pero no es a su tiempo, no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios disponga. Y mientras Él dispone, pues yo me acerco y me reconozco necesitado de Él. Sería, yo creo que algo maravilloso, algo grato, el poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios mientras estamos aquí en la tierra, mientras estamos vivos. ¡Ay, qué padre!, ¿no? Que Dios nos vaya guiando, que podamos vivir una vida con tranquilidad, con paz. Dice la Escritura, ser utensilios de barro útiles en las cosas de Dios. Porque dice, en la casa del alfarero, en la casa del rey, hay utensilios de oro y de plata y hay otros que son de barro. Unos para uso especial y otros para uso común. Y imagínate que nosotros fuéramos esos utensilios de barro en manos del Señor. Si somos de barro, somos de uso común, pero en manos del Señor somos de uso especial. Cambia la vida, es diferente. Es diferente cuando nosotros, yo soy frágil y necesito de Dios. Oye, ¿por qué estás en la iglesia? Porque necesito de Dios. ¿Por qué muchos no están aquí? Porque esos sí se consideran indestructibles, de barro, de bronce, de oro, de piedra, no sé de qué metales. Pero nosotros los que estamos aquí en la iglesia, los que nos acercamos a Dios, estamos porque nos reconocemos frágiles, débiles, necesitados de Dios. Porque sabemos que Dios nos ha creado de barro, no de un material indestructible. ¿Y sabes por qué lo hizo? Y puedo atreverme a decir que lo hizo mañosamente Dios. Utilizó maña al habernos hecho de barro. Señor, si querías, no sé, una creación de seres fuertes, entonces nos hubieras hecho, dile, Señor, me hubieras hecho de piedra, o me hubieras hecho de hierro y no de barro. ¿Sabes por qué nos hizo de barro? Porque Él quería estar siempre cerca de nosotros, al pendiente de nosotros. Porque Él quería protegernos. Imagínate, a unos papás con los pequeños, ¿cuántos papás no quisieran que sus hijos, ya grandes y que se han alejado y se han perdido en la vida, volvieran a ser niños para tenerlos en sus brazos protegiéndolos? ¿Cuántos papás no quisieran que los hijos volvieran? Dices, ay, cómo me acuerdo cuando te recibí en mis brazos y lo protegías y dependía de ti ese hijo. Y cuando creció, se hizo grande, se hizo fuerte y ya no te necesita. Incluso hasta te dice, ay mamá, ay papá, ya tengo 18 años, ya puedo valerme por mí mismo, y se van de la casa y hacen lo que quieren. Y tú como padre añoras los momentos cuando era frágil y lo tenías en tus brazos. Por eso Dios nos hizo de barro, para que no te sientas mayor de edad, no te sientas súper fuerte y no creas que por tu edad, 60, 70 años, ya no necesitas de Dios. Sí, porque somos de barro, tengas 5, tengas 3, tengas 10, tengas 50, tengas 90 años, somos del mismo material. El material no cambia. Y entonces somos necesitados. Y Dios nos quiere tener protegidos, así frágiles en sus brazos, dependientes de Él. En esta vida, mi hermano, no te hagas dependiente de nada. Hazte dependiente de Dios. Eso es lo que Él quiere, que seamos dependientes de Él. Que reconozcamos que lo necesitamos,
Y no solamente cuando necesitamos, en todo momento reconocernos de yo dependo de Dios. Y este pan que está en la mesa es gracias a la voluntad de Dios. Y este trabajo que yo hago es gracias a la bendición de Dios. Y este dinero que gastamos es gracias a la providencia de Dios. Y darnos cuenta que siempre, siempre, siempre somos necesitados de Dios. El agradecimiento es parte del reconocimiento de la necesidad que tenemos de Dios. Cuando tú eres agradecido por todo, sabes que necesitas de Dios. Sabes que eres barro en manos del alfarero, un barro frágil, un barro destructible, un barro que se puede romper en cualquier momento, pero que también se puede restaurar cuando está en manos de un buen alfarero. Hoy, repito, esta invitación es para que reconozcamos nuestra fragilidad y reconozcamos nuestra necesidad. Yo no soy más que tú no eres más que yo. Tu edad no te hace más vulnerable, ni más viejo, ni más pequeño, ni más joven, te hace indestructible. Todos somos barro frágil, que hoy estamos y el día de mañana no sabemos. Pero cuando estamos en manos del alfarero, muchas cosas pueden pasar. Y esas cosas yo creo que cada uno de nosotros las podemos experimentar cuando reconocemos esa necesidad y nos ponemos en manos de Dios. Hace un rato lo hacíamos pidiéndole perdón, reconociendo nuestras culpas, mostrando un corazón transparente, no siendo, decía yo, no sé, a veces hablamos y decimos de lo que hay en nuestro corazón, pero a veces ocultamos muchas cosas. Hipócritas hay muchos en el mundo, y lo decimos así abiertamente, esto es sincero, desafortunadamente es una realidad. Hipócritas hay muchos en el mundo, y personas que reconocen su culpa, pocas. Deberíamos de ser más transparentes con Dios. Mira, que te vas a equivocar, un día me dijeron esto y no lo quería creer, hasta me molesté. Hermano, es que va a volver a caer y va a volver a pecar. Y yo decía, entonces, ¿qué sentido tiene que me acerque a Dios si me estás diciendo que voy a volver a pecar? Se supone que estoy en un proceso y me estoy acercando y estoy aprendiendo de Dios para no pecar, pero va a volver a pecar. Oye, hasta aclara que voy a volver, y me molesté. Y es algo real, es algo cierto. El hecho de que estés en las cosas de Dios, el hecho de que aprendas, el hecho de que lo conozcas, no quiere decir que ya nunca vas a volver a pecar, y no porque tengas que hacerlo, por nuestra naturaleza, por el mundo, por la carne, por el pecado que nos hace caer. Entonces no somos fuertes ni duros como creemos. Necesitamos a fuerzas la ayuda de Dios, que te ayuda a caminar, que te ayuda a avanzar y que te va protegiendo como un padre amoroso con un pequeño frágil y necesitado, para que no vuelvamos a caer en la desgracia, en el pecado, en la enfermedad y hasta en la misma muerte. Amén. Necesitamos de Dios porque somos hechos ¿de qué eres? ¿De qué estás hecho? De barro. Amén. Póngase de pie y vamos a agradecerle a Dios. Y cierra un momentito tus ojos. Y vamos a viajar un poquito con nuestra imaginación, así con nuestros ojos cerrados. Viajamos un poquito hasta uno de aquellos lugares donde caminaba Jesús entre la gente, entre los enfermos. Y si puedes traer a tu mente aquel hombre ciego que se acercó a Jesús, donde el Señor con saliva y arcilla hizo barro para sanar sus ojos. Y dile, Señor, hoy yo sé que tú tienes alguna necesidad, algún mal, alguna enfermedad, algo que te está preocupando. Y dile, Señor, haz barro con tu saliva y embárralo en la parte enferma de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu. Reconstruye, Señor, mi vida. Puede el Señor limpiar tu corazón donde se esconden las emociones, las tristezas, el dolor, el sufrimiento. Puede el Señor transformar ese corazón de carne. Recuerda que dice el Señor que tenemos un corazón de piedra y nos lo va a cambiar por uno de carne. Y es que ese corazón se ha endurecido por
los problemas de la vida. Y hoy el Señor con su presencia, quizás haciendo barro con su saliva, quiera reconstruir tu corazón, quiera darte un corazón limpio, un corazón sin tristezas, un corazón sin enojos, un corazón lleno de paz. Dile: Señor, tú eres el alfarero, yo simplemente soy barro en tus manos. Yo solamente soy necesitado de ti. Yo me pongo en tus manos. Si me quieres contigo, Señor, llévame cuando tú digas. Pero si me quieres aquí en la tierra, Señor, restaura mi corazón, restaura mi vida. Somos barro en tus manos, Señor. Moldea nuestra vida y haznos como tú quieras. Te lo pedimos. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendícenos, Señor, y cúbrenos con tu preciosa sangre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Gracias.